Bienvenidos al avance del capítulo 73 de la telenovela Hermanas, un amor compartido. Alonso acababa de descubrir una información que lo dejó completamente impactado. Después de leer el mensaje que le había enviado Camilo, miró a Mónica y le aseguró que ella sabía quién estaba detrás del pastel envenenado. Sin rodeos le reveló que la responsable había sido Lía. Aunque la noticia era grave, trató de tranquilizarla diciéndole que no debía preocuparse porque pensaba ir de inmediato a enfrentarla y exigirle explicaciones. Mónica no compartía esa idea. Le advirtió que acercarse a Lía en ese momento podía ser un error, ya que consideraba que aquella mujer había perdido toda lógica. Además, estaba convencida de que Leonel haría todo lo posible por proteger a su hija y justificar sus acciones. Alonso comprendió sus preocupaciones, por lo que decidió tomar otro camino. Entonces le propuso que lo acompañara a hablar con Griselda, la empleada doméstica que había sido enviada a comprar el pastel. Mientras tanto, en otra casa, Leonel intentaba entender cómo Germán había descubierto todo lo relacionado con el secuestro. Por eso le preguntó directamente a Lía de qué manera había obtenido esa información. Ella le explicó que su hermano la había escuchado mientras conversaba por teléfono con Karina y que así fue como terminó enterándose de todo. La respuesta molestó profundamente a Leonel. Con evidente disgusto le reprochó su falta de cuidado y le dijo que era imperdonable haber cometido un error tan grave. También le recordó que debía haber entendido desde el principio que cualquier daño que intentara hacerle a Aura terminaría afectando. Le aseguró a su padre que aquella molestia no duraría para siempre porque ya había intentado explicarle a Germán que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Justo en ese momento apareció Germán cargando varias maletas. Su presencia dejó claro que había tomado una decisión definitiva. Al verlo preparado para marcharse, Lía se puso de pie de inmediato y le preguntó si no era capaz de darse cuenta de que Mónica y toda su familia habían deseado exactamente ese resultado. Según ella, primero Mónica le había quitado a Alonso y ahora Aura estaba intentando separarla también de su hermano. Germán escuchó aquellas palabras y le pidió que dejara de actuar con cinismo. Le respondió que si había decidido abandonar la casa era porque no quería convertirse en alguien como ellos. Afirmó que no estaba dispuesto a convivir con personas involucradas en actos delictivos. Leonel reaccionó de inmediato y le exigió que mostrara respeto. No obstante, Germán le respondió que quienes habían faltado al respeto primero eran ellos mismos por todas las acciones que habían cometido. Antes de marcharse, miró directamente a Lía y le advirtió que no volviera a acercarse a Aura. También le dejó claro que si insistía en hacerlo, la denunciaría ante las autoridades. Tanto Lía como Leonel comprendieron que hablaba completamente en serio. Ninguno encontró argumentos para hacerlo cambiar de opinión. Finalmente, solo pudieron observar cómo abandonaba la casa con sus pertenencias, alejándose sin intención de regresar. En otro lugar, Dolores mantenía una conversación con Rosario. Durante la charla le contó que las cosas marchaban bastante bien en la panadería y que estaba satisfecha con el trabajo que realizaba. Sin embargo, también le confesó que el día anterior Julia había ido al local y la había hecho pasar un momento muy incómodo delante de varias personas. Al escucharla, Rosario le dijo que ya era momento de hablar seriamente con su hija porque aquella actitud no era normal. Dolores estuvo de acuerdo y aprovechó para contarle algo más. Le confesó que Pablo le había pedido matrimonio, pero que decidió no aceptar la propuesta debido al temor que sentía por la reacción de Julia. Rosario volvió a insistir en que debía enfrentar la situación cuanto antes. Le explicó que Julia necesitaba comprender que su madre tenía todo el derecho de reconstruir su vida sentimental y buscar su propia felicidad. Mientras tanto, Alonso y Mónica llegaron a la casa donde trabajaba Griselda. La empleada los recibió amablemente y les preguntó en qué podía ayudarlos. Alonso fue directo al asunto y le consultó si recientemente había comprado un pastel por encargo de alguien. Griselda respondió que sí y confirmó que había realizado esa compra porque se lo habían pedido. Alonso continuó interrogándola y quiso saber si todavía conservaba el recibo de la compra. La mujer explicó que no, ya que la propia Lía se encargó de romperlo después. Aquella respuesta aumentó aún más las sospechas. Entonces Alonso le hizo una última pregunta y quiso saber si además del pastel había comprado alguna otra cosa ese mismo día. Griselda recordó que había adquirido varios productos para preparar la comida y añadió un detalle que llamó poderosamente la atención de ambos. También compró un veneno para ratas porque Lía se lo había solicitado.
Después de escuchar esa información, Alonso le agradeció su colaboración. Una vez que se alejaron, Mónica le comentó que ya no quedaban dudas sobre lo ocurrido. Para ella estaba completamente claro que Lía había sido quien organizó todo lo relacionado con el pastel envenenado. Alonso coincidió con esa conclusión, convencido de que ya tenía elementos suficientes para actuar. Le dijo a Mónica que el siguiente paso sería reunirse con el comandante y con Camilo para informarles todo lo que acababan de descubrir y proceder contra Lía. Más tarde, todos se reunieron para analizar la información que habían descubierto sobre el caso del pastel envenenado. La conversación giraba en torno a Lía y a las sospechas que recaían sobre ella. Rebeca, cada vez más inquieta por la situación, intervino para preguntar por qué no procedían de una vez contra ella si todo apuntaba a que había sido la responsable. Elian les recordó que aunque existían muchas sospechas, todavía no contaban con una prueba que demostrara de manera directa que Lía había sido quien colocó el veneno. Además, consideraba que actuar precipitadamente sería un error. También les advirtió que no convenía alertar a Silverio, ya que si realmente estaba involucrado junto a Lía terminaría cometiendo algún error que permitiría descubrir toda la verdad. Según él, si ambos estaban trabajando juntos tarde o temprano, acabarían cayendo por su propio peso. Mientras tanto, Mónica permanecía en su casa trabajando y tratando de concentrarse en sus asuntos. Sin embargo, era evidente que algo ocupaba constantemente sus pensamientos. ¿Qué era lo que la tenía tan distraída? Mónica decidió contarle lo que estaba ocurriendo. Le explicó que Alonso tenía la intención de regalarle una casa tanto a ella como a Aura. La noticia sorprendió a Rosario, quien inmediatamente destacó que aquello demostraba la nobleza de Alonso y su deseo de fortalecer la relación con ambas, aunque admitió que la propuesta le había parecido generosa. Mónica confesó que aún no sabía qué decisión tomar. Sentía que era algo demasiado importante y necesitaba analizarlo con calma antes de responder. Ya entrada la noche, Mónica decidió hablar del asunto con Aura. Entró a su habitación y le explicó que Alonso quería regalarles una casa para que pudieran vivir cómodamente. Aura escuchó la noticia con atención y enseguida quiso saber por qué estaba dispuesta a hacer algo tan grande por ellas. Alonso se preocupaba por ambas y quería asegurarse de que estuvieran bien. Aura comprendió sus intenciones, aunque admitió que no se sentía capaz de tomar una decisión tan importante en ese momento. Le explicó que todo lo relacionado con Germán y los problemas recientes la tenían agotada emocionalmente y que necesitaba tiempo para pensar. Mónica respetó su postura y le aseguró que no tenía ninguna prisa. Le dijo que podía reflexionar todo lo que considerara necesario, aunque le pidió que compartiera su opinión cuando finalmente llegara a una conclusión, ya que para ella era importante saber qué pensaba. Después de aquella conversación, ambas, sin embargo, aquellas palabras no lograron calmar a Rebeca, quien continuó mostrando su desacuerdo. Finalmente, Aura decidió intervenir. Con firmeza le preguntó qué era lo que realmente le ocurría y le dejó claro que ella no tenía derecho a decidir sobre asuntos que pertenecían únicamente a su vida personal. Aquellas palabras dejaron a Rebeca sin argumentos. Aún así seguía demasiado alterada para continuar allí. Convencida de que permanecer en la mesa solo empeoraría la situación, optó por levantarse y retirarse antes de que la discusión se hiciera más grande. Por otra parte, Lía, durante la conversación, le contó que había enfrentado a Silverio y que él había insistido en que Macario era quien mentía. Macario respondió que si ella había decidido no creerle, eso ya no era responsabilidad suya. Sin embargo, para demostrarle que estaba diciendo la verdad, decidió revelarle algo mucho más grave. Le confesó que el supuesto secuestro de Silverio nunca había existido. Según explicó, todo había sido un plan organizado por él mismo para engañar a quienes lo rodeaban. Les hizo creer a todos que estaba en peligro para conseguir dinero y despertar preocupación, cuando en realidad se encontraba cómodamente instalado en un hotel junto a su amante, disfrutando de la situación mientras los demás sufrían por él. La revelación provocó una enorme reacción en Lía. La rabia comenzó a crecer dentro de ella al comprender el nivel de manipulación al que habían sido sometidos. Con evidente resentimiento le aseguró a Macario que haría todo lo posible para que Silverio pagara por cada una de sus mentiras.
Sin embargo, también reconoció que no podía lograrlo sola. Por esa razón le dejó claro a Macario que necesitaba su ayuda para llevar adelante el plan que estaba comenzando a formar contra Silverio. Rebeca buscó un momento para hablar con Camilo y abrirle su corazón. Con evidente tristeza le confesó que le resultaba muy doloroso pensar que estaba perdiendo a Aura para siempre. Aunque intentaba comprender la situación, no podía evitar sentir que cada día su lugar en la vida de la joven era menor. Camilo trató de consolarla y le recordó que seguía siendo una persona importante. Dijo que ahora Aura había estado cada vez más unida con Mónica y que ella sentía que había pasado a ser únicamente una tía en su vida. Camilo la abrazó y le pidió que tuviera paciencia. Estaba convencido de que con el tiempo las cosas encontrarían su equilibrio y que muy pronto todo mejoraría. Más tarde, Camilo acompañó a Antonia antes de que se fuera a descansar. En medio de aquella conversación, Camilo le hizo una pregunta muy personal y quiso saber si tenía miedo de morir. Antonia lo miró con serenidad y le respondió que no sentía temor alguno. Después le confesó que cuando llegara el momento de partir de este mundo le gustaría que él estuviera a su lado acompañándola. Las palabras de Antonia conmovieron profundamente a Camilo, quien permaneció junto a ella disfrutando de aquel instante tan especial. Al día siguiente Rebeca se encontraba trabajando en el restaurante cuando decidió llamar a Marcela. Después de que ella contestó la llamada, intercambiaron algunos saludos y Rebeca aprovechó para preguntarle cómo se encontraba y dónde estaba viviendo en esos momentos. Marcela le explicó que permanecía en la fundación administrada por Nadia porque consideraba que era el lugar más seguro para mantenerse alejada de Silverio. Aquella respuesta sorprendió a Rebeca, quien no entendía cómo había decidido refugiarse precisamente en un entorno tan relacionado con él. Marcela le pidió que no se preocupara y le aseguró que el resentimiento que sentía hacia Silverio seguía intacto. También le prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para verlo responder por sus actos. Mientras tanto, Nadia se preparaba para salir hacia la fundación. Antes de marcharse, Silverio notó que ella todavía estaba molesta por las discusiones recientes. Por esa razón decidió detenerla para hablar. Con una actitud mucho más conciliadora le pidió disculpas y le confesó que no le agradaba seguir distanciado de ella y le explicó que había reflexionado sobre la situación y que finalmente estaba de acuerdo a escuchar ese cambio de actitud. Sin embargo, aprovechó la ocasión para recordarle otro asunto pendiente, la modificación del testamento para incluir a Aura entre los beneficiarios. Silverio respondió que no tenía ningún inconveniente con eso y aseguró que Aura también formaría parte de sus decisiones familiares. Incluso añadió que había pensado en organizar una cena con todos sus hijos para darle la bienvenida oficial. Según explicó, el encuentro se realizaría en un restaurante llamado Casacuet. La propuesta sorprendió a Nadia, ya que no esperaba una transformación tan repentina en la actitud de Silverio. Aun así le confesó que le hacía feliz escuchar aquellas palabras y que estaba dispuesta a apoyarlo mientras mantuviera esa disposición. Por otro lado, Mónica decidió visitar el taller donde trabajaba Abelardo. Una vez allí, se dirigió directamente hacia el área donde se encontraba su padre Delfino. Delfino respondió con evidente amargura, le dijo que se sentía mal porque su esposa lo había abandonado y lo había dejado enfrentando solo sus problemas. Mónica intentó animarlo y le explicó que precisamente había ido a verlo para que entendiera que no estaba solo. También le aseguró que podía contar con ella para cualquier cosa que necesitara. Sin embargo, Delfino rechazó sus palabras. Le dejó claro que no deseaba ni ayuda ni compañía. Según él, lo único que quería era recuperar a su esposa. Finalmente le pidió que se marchara. Aunque las palabras de su padre fueron dolorosas, Mónica le respondió que lo amaba mucho antes de retirarse del lugar. Mientras tanto, Silverio sostuvo una conversación con Macario. Molesto por lo ocurrido, le preguntó qué había ganado contándole a Lía que él la había traicionado. Macario, intentando evitar problemas, le pidió disculpas y explicó que había actuado así porque se encontraba desesperado, hizo que Marcela se pusiera inmediatamente en alerta. Silverio se acercó a ella y comenzó a amenazarla, dejándole claro que estaba dispuesto a destruirla si seguía interfiriendo en sus asuntos. El miedo se apoderó de Marcela, se quedó paralizada y ni siquiera fue capaz de pedir ayuda porque temía que cualquier reacción pudiera empeorar la situación. Silverio parecía decidido a continuar con sus amenazas. Sin embargo, justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, escuchó una voz que lo obligó a detenerse. Era Rebeca, cuya llegada inesperada interrumpió por completo el momento y cambió el rumbo de la situación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like